Bueno, es el tercer día, el grupo va muy bien, entonces me, me estoy animando a leer otros suttas que me parece que pueden ayudar a lo que están viviendo cada uno con su propia experiencia, pero que los pueden empujar un poco, estimular bastante. Ayer hablamos de la noble búsqueda y hoy me gustaría hablar un poco de tres cosas, un poco como hablamos ayer, de los obstáculos, pero desde otro lugar, de los 7 factores de la iluminación y después un poquito del nirvana, ¿sí? El primer sutta que les voy a leer es de los discursos agrupados temáticamente, Samyutta Nikaya, del libro 5, el sutta 10, discurso con Vajira. Es un sutta de una monja, ¿sí? En Savatthi, en aquel entonces, una mañana temprano, la monja Vajira se vistió y, tomando su cuenco y el hábito exterior, entró a Savatthi en busca de limosna. Después de haber caminado en Savatthi en busca de las limosnas, después de haber retornado de su habitual ronda de buscar comida y después de haberse alimentado, fue a la arboleda del hombre ciego para la morada diurna. Habiendo penetrado dentro de la arboleda del hombre ciego, se sentó al pie de un árbol para su morada diurna. Entonces Mara, el malvado, deseando causar miedo, trepidación y terror a la monja Vajira, deseándola hacer caer del samadhi, se acercó y se dirigió a ella en verso. ¿Dónde está el creador del ser? ¿Dónde surgió el ser? ¿Y dónde el ser cesa? Entonces a la monja Vajira se le ocurrió el siguiente pensamiento. ¿Quién es este que recita el verso, un ser humano o un ser no humano? Acto seguido se le ocurrió esto. Este es Mara, el malvado, quien recita el verso deseando causarme miedo, trepidación y terror, deseando hacerme caer del samadhi. Entonces la monja Vajira, habiendo entendido este es Mara, este es el malvado, le replicó en verso. ¿Es este tu especulativo punto de vista, Mara? Este es un montón de puras formaciones. Aquí no se encuentra ser alguno, al igual que para llamar al ensamblaje de las partes se usa la palabra carro. De la misma manera, cuando estos cúmulos aparecen, se acostumbra a decir ser. Pero es que solo la insatisfacción llega a existir. Es la insatisfacción que está y es la insatisfacción la que desaparece. Nada más que la insatisfacción llega a ser y nada más que la insatisfacción cesa. Entonces Mara el malvado se dio cuenta de esto. La monja Vajira me conoce. Por lo cual, triste y decepcionado, desapareció de allí. Y ahí termina el sutta. Bueno, a ver, ¿a propósito de qué? A propósito de que ustedes observen que Mara lo que hace es simplemente plantearle a cada mente el punto, llamemos el punto débil, el punto álgido. Y ese es el lugar el que toca. En este caso, le toca el tema de las especulaciones, los puntos de vista especulativos. Pero Vajira se da cuenta rápidamente de esto y primero pregunta, ¿es un humano o es un no humano? Hay alguien que tenga alguna cosa que sentía por acá volando. No importa si es una cosa que yo siento acá volando
dentro de la sala de meditación o es mi propia mente. Lo único que tengo que hacer es 6 R's y volver a mi trabajo como meditador. Entonces, se les van a presentar diferentes obstáculos. Para muchos de ustedes, algunos obstáculos que en otros retiros les eran muy fuertes, ahora no lo están siendo. Como que son obstáculos muy burdos que ya para su mente ya no se obsesiona con ellos. Les deja ir muy rápido. Entonces están teniendo sentadas muy largas al comienzo del retiro. Y eso es muy positivo. Cuando eso pasa, van a surgir otros obstáculos que tienden a ser más sutiles, no están tan a la vista. Suelen ser están más en línea con las tendencias subyacentes de cada mente, ¿sí? Hay 7 tendencias subyacentes, o sea, la tendencia subyacente al deseo sensual, a la aversión, a la duda, ¿sí? A los puntos de vista. Lo que nos damos cuenta entonces que esas tendencias subyacentes son las que después terminan alimentando la tendencia habitual. Entonces van a desaparecer por ahí los primeros obstáculos burdos, ya no son un problema, pero aparecen otros, ¿sí? Por ejemplo el aburrimiento. Y el aburrimiento es un tema. Y es un tema serio para el meditador, especialmente cuando empieza a encontrar que se sentó 1 hora y media y tuvo una meditación por ahí muy activa en la primera hora, hora y 10, y los últimos 20 minutos tiene una tranquilidad muy grande. Y decide a la 1 hora y media cortar la meditación y levantarse, sin ninguna razón aparente. Y hay una razón aparente, se está aburriendo porque no está pasando nada. Cuando eso está pasando, justamente lo que hay que hacer es continuar sentando, porque no está pasando nada. Y si yo me levanto, no estoy observando ese obstáculo que ya no se presenta de una forma tan manifiesta y con tanta fuerza. Es algo mucho más suave, pero no deja de ser menos pernicioso por eso. Sigue siendo igual de peligroso, en ese sentido, reaccionar a esa cosa que no es tan grave. Pero ustedes tienen que empezar a ver que esos obstáculos que no tienen supuestamente una gran fuerza emocional, que no se manifiestan como emociones florecidas, son pequeños impulsos que luego llevan a eso. Y los tienen que dejar ir, los tienen que reconocer igual. ¿Cómo identificamos esto? Cierta fuerza que uno siente por debajo de la mente, como cierto impulso que hay. Yo dejo de todos los obstáculos, estoy con mi objeto de meditación y cuando surge un obstáculo me relajo, pero empiezo a notar que hay cierto movimiento, como una cierta tendencia, me quiero levantar. O una cierta tendencia, me quedo o me voy, duda. No es grave, hacen 6 R's y vuelven y la duda por ahí desaparece, pero después los vuelve a visitar. Es una visita levemente molesta. Entonces ustedes ahí es donde tienen que justamente darse cuenta de que están en otro nivel de profundidad mental, por llamarlo de alguna manera, y los obstáculos que van a surgir corresponden a eso. Van a poder ver otra capa de los nivaranas como se les llama, los obstáculos, ¿sí? Van a ver como otra capa, van a ver que es más suave, y a medida que van siendo cada vez más profunda la meditación, los obstáculos empiezan como a ser cada vez menos fuertes, son como más, llamémosle, arquetípicos. Aparece una inquietud, aparece un pequeño letargo, alguna duda.
Y lo que están observando a medida que va siendo más profundo es que el obstáculo desaparece y lo que queda es avidez. Lo que queda es movimiento. ¿Entienden? Empieza a ver, simplemente la mente se movió. Ustedes se sentaron 2 horas y media y la mente se movió. Y están viendo esto. Nada más que la insatisfacción es lo que surge y nada más es la insatisfacción es lo que cesa. Entonces ustedes están con el objeto de meditación 20 minutos o media hora, surge un movimiento y ese movimiento es avidez. Hasta por ahí ni siquiera le pueden poner el nombre de ningún obstáculo, pero es una ligera inquietud. ¿Qué quiero decir? Una ligera inestabilidad. La mente abandonó la estabilidad y se movió. 6 R si vuelvo, o una R inclusive, y ya retorno. Me relajo y estoy volviendo. Y ese es otro nivel de obstáculo. Están viendo, empezando a ver, que una formación mental, el surgimiento de un pequeño movimiento, es lo que después les va a dar los obstáculos y las emociones. Si ustedes dejan ir eso, toda la ramificación de eso no aparece, porque están viendo que lo que surge en ese momento es solo insatisfacción. ¿Qué es? Me moví. ¿Y por qué la mente se movió? Porque no está satisfecha. ¿Y por qué no está satisfecha? Porque hay avidez, hay ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? El olvido de las 4 nobles verdades. Si la mente se movió un poquito, es porque está buscando algo. ¿Qué es un movimiento? Piénsenlo. Un movimiento es la búsqueda de algo. Los planetas se mueven. ¿Por qué? Porque cumplen una función. Y eso también es avidez. Entonces el movimiento mismo, en ese momento tan profundo, están viendo la avidez en primera persona. ¿Por qué se mueve? Porque no está satisfecho donde está. Está buscando algo la mente. Es un movimiento muy chiquito. Por eso Bhante Vimalaramsi dice, la avidez no es fuerte, pero es persistente. Es esa fuerza muy suave que vos la tenés que llegar a ver. Y la tenés que dejar. Y acá es cuando se relaciona con las 4 nobles verdades. Entonces, si el obstáculo es el aburrimiento es una ligera inquietud y una ligera aversión, detrás de ese pequeño aburrimiento, ¿qué hay? Yo me aburro. Esto que está pasando no está pasando nada, no sucede nada y no es lo que yo espero. Y la mente se mueve y se genera la distracción. Entonces ustedes están empezando a poder ver cómo ustedes, con su propia expectativa, generan ese movimiento. Porque ¿por qué me aburro? Porque no es lo que espero. Entonces tienen que ver ese binomio. Debido a que tengo expectativa, debido a que tengo avidez, es que se dan las causas para que surja aburrimiento. Porque eso que estoy viviendo en el presente no es lo que yo me planteé en el pasado. No es lo que yo me imaginé. No es lo que yo pensé. Cuando ustedes entonces se encuentran con el aburrimiento, se cierran. Porque lo que les está mostrando eso es que ustedes tienen una expectativa todavía. Hay todavía algo que generó como consecuencia el aburrimiento. Yo pensaba que era B y me vino C. Yo pensaba que era C y me vino G. No es lo que yo pensaba. Y en ese juego de idas y vueltas es donde ustedes tienen que observar que no tienen que ceder a la tentación de Mara. ¿Por qué? Porque Mara dice que aburre. Anda a tomar mate.
salí a caminar, hablar con el perro. Pero acá la monja reconoce, y fíjense lo que le dice Mara. Mara le dice, la monja Vajira me conoce. O sea, ¿qué significa? Que reconoció. Reconoce el punto de vista especulativo y lo suelta. Pero cuando ustedes lo reconocen y lo dejan ir, Mara ya no tiene pie, porque Mara necesita de vuestra ignorancia para poder funcionar. Mara necesita que ustedes tengan ese proceso en la sombra, no lo vean, que es lo que hablábamos hoy al desayuno. No lo veo, no me doy cuenta. ¿De qué no me estoy dando cuenta? De mi tendencia habitual, de esa tendencia subyacente que está sucediendo. 6 R's, ya. Fundamental, porque esa es la tendencia subyacente. Tienen que cuidar mucho la mente ahora, porque si no, van a entrar en un circuito de extremos. Tienen meditaciones muy tranquilas, salen de la meditación y vuelven al patrón habitual. No. Esa es la oportunidad. Recuerden el primer día, recuerden que les pregunté por qué vinieron al retiro. Es la oportunidad cuando yo dejo de meditar, sigo muy atento a cualquier situación repetida que aparezca en la mente. Cualquier situación que se repite en la mente merece ser observada. Cuando digo eso, digo los patrones habituales que se generan. Muy atentos a eso. Y rápidos con las 6 R's. No es el momento de ser indulgente. Entonces van a empezar a encontrar entre la meditación y cuando no están meditando una enorme relación, que va a ser muy fructífero porque van a estar alimentando la meditación, alimentándose mutuamente entre las dos prácticas, cuando medito y cuando no. Mi llamado de atención con algunos, fuera de la meditación, está ligado a cuidado porque dejan de meditar y se ponen el chip. Y no tiene que suceder eso. Tienen que estar atentos y tienen que seguir en samadhi cuando están haciendo las cosas. Seguir con la mente en el amor benevolente, en la ecuanimidad, donde cada uno esté. No tienen que bajar la guardia. Y utilizo esta palabra porque es en general lo que se utiliza en los suttas. Tienen que seguir guardando las facultades, ¿entienden? Pero cuando la cosa se empieza a ir, rápido 6 R's. Muy atentos, con una sonrisa. Si se escapa, no hay problema. Es como siempre, ¿entienden? Uy, se me fue, no pasó nada. Cuando me di cuenta, volví. Nada de pegarse, porque eso también es una tendencia habitual y una tendencia subyacente que tiende a la aversión hacia uno mismo. ¿Me comprenden lo que digo? Si no hay castigo acá. Es, perdí la vida, vuelvo a jugar. Perdí la vida, vuelvo a jugar, ¿entienden? Como un juego electrónico. Game over, por suerte tengo otra ficha. Pongo, vuelvo a jugar. ¿Me comprenden? Entonces, muy importante ahora, van a ver que en el libro en algún momento se llega, hay una parte del capítulo de los yanas que hablan un poco de esas cosas. El aburrimiento es algo que hay que observar, el miedo es algo que hay que observar, que se puede manifestar de muchas maneras, ¿sí? Bien. El que voy a leer ahora es también de los discursos agrupados temáticamente. El Samyutta Nikaya, el libro 46, el Sutra 38, que se llama Sin impedimentos, es Avarananivarana Sutta, ¿sí? Dice lo siguiente, ¿no? Este libro 46 habla de los 7 factores de la iluminación, si no me equivoco. Monjes, cuando un noble discípulo escucha el Dhamma con oídos vehementes, atendiéndolo como una cosa de vital importancia, dirigiendo toda su mente a ello, en esa ocasión los 5 impedimentos no están presentes en él. En esa ocasión los 7 factores de la iluminación van a ser
van a su realización por el desarrollo. ¿Sí? Es decir, cuando no están los 5 obstáculos, surgen los 7 factores. Si no están los 5 obstáculos, ¿dónde estoy? Primer llano. ¿Sí? Entonces ven cómo hay una relación directa. En cualquier llana están los 7 factores de la iluminación. ¿Y cuáles son los 5 impedimentos que no están presentes en esa ocasión? El impedimento del deseo sensual no está presente en esa ocasión, el impedimento de la aversión, de la pereza y el letargo, de la inquietud y el remordimiento, el impedimento de la duda no está presente en esa ocasión. Estos son los 5 impedimentos que no están presentes en esa ocasión. Ahora yo les hablo de estos 5 impedimentos, de estos obstáculos, y algunos de ustedes los sienten bastante lejanos, porque sus meditaciones ya no tienen estas sensaciones tan fuertes. No hay duda, un poco. No hay una aversión, un poco. No hay deseo sensual, no hay letargo o pereza. ¿Y el miedo no es aversión? El miedo, sí, el miedo es parte de aversión y parte de ansiedad. ¿Entienden? No están así manifiestos, pero hay matices de todo eso. Y ahora tienen que empezar a ver los matices de eso. ¿Y cuáles son los 7 factores de la iluminación que van a su realización por el desarrollo en esa ocasión? El factor de la iluminación de la atención consciente o atención plena, el factor de la iluminación de la discriminación, el de la energía, el de la alegría, el de la tranquilidad, el del samadhi o la tranquilidad, llamémosle el de la serenidad, concentración es la palabra, el de la ecuanimidad. Va a su realización por el desarrollo en esa ocasión. Estos son los 7 factores de la iluminación que van a su realización por el desarrollo en esa ocasión. Entonces nosotros tenemos los 7 factores. La atención plena, podemos verlos de muchas maneras. No necesariamente van en línea recta, pueden ir en línea recta, o sea, pueden ir uno condicionando al otro, ¿sí? Que la atención lleva a la discriminación o a la investigación. Debido a que presto atención, puedo llevar mi intención al objeto de meditación e investigarlo, observarlo, ¿sí? Debido a esto va a surgir la energía, que es el tercero. Debido a eso va a surgir la alegría, que es el cuarto. Luego la alegría irá suavizándose y dará espacio a la tranquilidad. Eso va a traer que la mente se quede estable, y de esa estabilidad va a surgir la ecuanimidad. Si ustedes hacen esto con un correlato de los primeros 4 yanas, que son los 4 yanas, digamos, clásicos, se van a dar cuenta que tiene un sentido. En los primeros 2 yanas no están los impedimentos, surge la alegría, surge sukha, que es esa comodidad y esa felicidad. Luego en el tercero desaparece esa alegría y crea una sensación de tranquilidad. Y en el cuarto yana, la atención plena se purifica porque la mente está ecuánime. O sea que la atención plena es purificada por la ecuanimidad. O sea que del último volvemos al primero. Cuando la mente está ecuánime, la atención se refuerza mucho. ¿Por qué? Porque ya no está moviéndose la mente tanto, ya no se engancha. Entonces está donde está, aceptando lo que pasa. No importa si surge un obstáculo, no importa si surge algo agradable, que también puede ser un obstáculo. No importa el estado mental que surge, lo que importa es que yo observe. Observar implica atención plena. Como la mente está ecuánime, esa atención plena se vuelve más intensa. Ese proceso que observa los procesos lo llamamos atención plena. Es un proceso que observa a los demás. Por eso en los suttas
A la atención plena se la pone como el supervisor. Supervisa, ¿qué significa? Es el que ve por arriba. Volviendo entonces al tema anterior, cuando ustedes observan y están en ese estado de tanta calma, mucho tiempo sentados, ven el movimiento, están siendo atentos y están viendo el movimiento. Ahí están teniendo atención plena, observan el movimiento. Lo perdieron solo un instante la atención plena, por eso se movió. Pero la recuperaron inmediatamente, hicieron 6 R's y volvió la mente. Están observando esos movimientos de la mente como lo que son, insatisfactorios. No importa qué surja, no importa qué surja, cada cosa que surja viene de una insatisfacción. Que usted los compele a atenderlo, ¿entienden? Si se movió, lo tengo que observar. ¿Entienden que ahí hay una atadura? Si se mueve, lo tengo que observar. Estoy atado al movimiento. Es agotador. Si no lo observo, me veo actuándolo, que es mucho peor. Entonces, ¿ven lo que es ese movimiento? ¿Ese movimiento es ignorancia? Ese movimiento no es ignorancia, ese movimiento surge por la ignorancia. ¿Y cómo es que en un yana inmaterial puede aparecer algo del cuerpo? Porque hiciste contacto en ese momento con alguna condición corporal. Cuando eso sucedió y vos hiciste contacto con algo del cuerpo, salís momentáneamente del yana. Como estamos hablando de momentos, y fíjense, miren lo que dice. Monjes, cuando un noble discípulo escucha al Dhamma con oídos vehementes, atendiéndolo como una cosa de vital importancia, dirigiendo toda su mente a ello, en esa ocasión los 5 impedimentos no están en él. En esa ocasión los 7 factores de la iluminación van a su realización por el desarrollo. En esa ocasión. En ese momento. ¿Entienden esto? En ese momento, en esa ocasión. Esto también desnuda esta cosa. Yo estaba acá y ahora no estoy. ¿Cómo puede ser? Porque es en esa ocasión. ¿Y qué es una ocasión? Un momento mental. Al siguiente momento ya puedo estar en otro lado. Así de veloz es la mente. Entonces un momento estoy allá arriba, el siguiente momento estoy allá abajo. ¿Entienden por qué la atención plena es el supervisor? ¿Y lo del desarrollo? ¿Por qué es? Porque en ese momento van a su realización por el desarrollo. En ese momento, cuando en la mente no están los impedimentos, se está desarrollando los 7 factores. Y te decía que el miedo se puede manifestar de distintas formas. Puede tener muchas variantes, depende de cada uno. ¿Puede ser algo físico? Sí, claro. Sí. La sensación de que el cuerpo va a desaparecer, de que tengo un dolor, sentí un poquito de frío y yo me puse el echarpe porque tengo frío en el pecho. Cualquier situación puede generar inmediatamente miedo. Hago contacto con una sensación, la mente no está guardada por la atención, no está observada, la atención no está fuerte y ya me puse, ya fui corriendo detrás de esa sensación con avidez.
Entonces el grado de ecuanimidad, como pueden observar, es un grado considerable. No es que siento un poquito de ecuanimidad en un yana, salgo y con eso ya está. No, tienen que continuar con esa visión durante todo el día. Si no, van a sentir que en la meditación van para un lado y cuando dejan la meditación arrastran la pierna. Una camina, pero la otra es arrastrada. Necesitan las dos piernas. Bien. Y ahora quería hablar un poco de esto. Esto tiene que ver con el Nirvana. Es también de los discursos agrupados temáticamente, se llama Chetana Sutta. Chetana es la intención, ¿sí? Intención también a veces fue Volición, o voluntad. sí. Bien. Es del libro número 12, el Sutta 38. El libro número 12 del Samyutta Nikaya es todo un capítulo, todo un libro dedicado al origen dependiente, ¿sí? Que está ahí, está en inglés, pero están todos los suttas se dedican a eso. En Savatthi, monjes, lo que uno intenta, lo que uno planifica y todo aquello a lo que uno tiende, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Cuando está la base, he aquí está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Cuando la conciencia está establecida y llega a expandirse, he aquí se produce la futura renovación de la existencia, el futuro nacimiento, la vejez y muerte, el dolor, el lamento, la pena, el displacer y la desesperanza llegan a ser. Tal es el origen de todo este montón de insatisfacción. ¿Sí? Entonces, cuando lo que uno intenta, lo que uno planifica y todo aquello a lo que uno tiende, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. ¿Sí? La intención es una formación mental que da como resultado la conciencia. Es uno de los nutrimentos de la conciencia. Entonces, lo que uno intenta, lo que uno planifica, tienen que ser acá hay que ser muy claro, no es que si yo planeo entrar en el octavo yana, voy a entrar en el octavo yana, ¿sí? Significa que lo que uno intenta y uno planifica y todo aquello a lo que uno tiende, ¿qué es esto? ¿Qué es intención? Karma. ¿Qué significa lo que uno planifica? Lo que uno planifica es yo quiero que me pase tal o cual cosa y lo que no me estoy dando cuenta de eso es la avidez que hay en esa intención. 6 R's. Fíjate ahora, observa. Es donde te querés escapar y salir corriendo. Tenés que mantener la atención. Ya eso es mucho. Volvé a la sonrisa. Si volvés a la sonrisa, es mucho más fácil. Fíjense, el plan es eso. El plan es lo que yo espero que suceda. Y volvemos al primer sutta, que hablábamos del aburrimiento. ¿Por qué me aburrí? Porque lo que yo planeé no está sucediendo. Porque lo que yo planeo es siempre divertido. ¿Y qué es lo que yo planeo? Lo que yo opino que debería pasar.
Y fíjense que cerrados, que estamos alrededor de la opinión, que no damos espacio a veces para que por ahí nos ocurra algo maravilloso, que está fuera de nuestros pensamientos. Ninguno de ustedes, cuando entró en Jhana por primera vez, se esperaba sentir lo que sintieron. Ninguno. Cuando lo sintieron, vinieron con los ojos así. ¿Por qué? Porque está fuera de su opinión. Está totalmente afuera de lo que ustedes se imaginaban, planeaban o intentaban. Ocurrió cuando las condiciones fueron las correctas. Y Desconocido. Exactamente. Nuevo. Exactamente. Podríamos decir en cierto lugar que era nuevo. Sin embargo, eso les tiene que mostrar cuánta apertura se necesita. Porque hay cosas que son maravillosas que están totalmente afuera de lo que ustedes se imaginan, planean o intentan. Cuando ustedes creen que lo que ustedes planean, intentan, opinan es la mejor versión, no se crean. Pueden pasar cosas maravillosas si mantengo mi atención muy activa. Y ahora miren, monjes, y si uno no intenta, si uno no planifica, pero uno todavía tiende hacia algo, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Cuando está la base, aquí está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Cuando la conciencia está establecida y llega a expandirse, aquí se produce la futura renovación de la existencia, el futuro nacimiento, vejez y muerte, el dolor, lamento, pena, el displacer, la desesperanza llega a ser. Tal es el origen de todo este montón de insatisfacción. Es decir, que uno puede no tener la intención, uno puede no tener planes, pero la mente tiene una tendencia subyacente, una inercia. Y eso ya alcanza. ¿Por qué? Porque esa inercia en realidad fue una intención previa que yo tuve quizás hace muchas vidas. Por ahí ahora me di cuenta y si hay cerras, no, pero la mente sigue tendiendo a eso. ¿Ven lo que les digo? Hay algo ahí adentro que yo veo que se quiere mover, yo hago 6R, pero me quiero levantar. Hay un momento donde vuelvo a notar esa inquietud. Es una tendencia. Algo que me obliga a ponerme inquieto cuando estoy escuchando algo que de alguna manera me parece mucho. Es una tendencia, yo hago 6Rs, pero la mente se lo vuelve a tomar en serio. Por eso surge la inquietud, porque se lo toma en serio, se lo toma personal. Por eso la sonrisa es un buen antídoto. Entonces fíjense que acá hay un matiz interesante. Puedo no tener la intención y puedo no planificar. Pero la mente sigue teniendo su energía. ¿Sí? Es decir, Es más difícil. no es más difícil. Tengo que observar esas tendencias subyacentes también. Tengo que darme cuenta de que hay un efecto, hay un fruto que tengo que observar. Quizás no lo estoy renovando. ¿Entiende? Quizás no lo estoy renovando, pero eso tiene una energía. Hago las 6R con un obstáculo, se va, vuelvo a meta, pero a los 10 segundos vuelve a surgir, o a los 10 minutos. ¿Por qué? No tuve la intención de pensar en eso, pero hay una inercia, hay una energía, y eso cuando la condición se da, vuelve a surgir. Entonces lo que nosotros nos damos cuenta, y a lo que voy con esto, para que ustedes se den cuenta que lo que estamos charlando desde el viernes, es que no es un tema personal. No son ustedes. No es de ustedes. No es vuestra esencia. Es que momento en momento hay condiciones diferentes y surgen diferentes cosas. Y ahí es donde viene la paciencia, la tolerancia con ustedes mismos, y que sean muy amorosos y entender de que eso fue alimentado, entonces va a surgir. Ahora escuchen esto. Pero monjes, cuando uno no intenta, cuando uno no planifica y tampoco tiende hacia algo, no hay base alguna para la conservación de la conciencia.
Cuando no está la base, tampoco está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Cuando la conciencia no está establecida ni llega a expandirse, no se produce la futura renovación de la existencia, ni el futuro nacimiento, ni la vejez ni la muerte, ni el dolor, ni el lamento, la pena, el displacer y la desesperanza cesan. Tal es el cese de todo este montón de insatisfacción o sufrimiento. Tal es el cese. ¿Qué significa? Ya no hay intención. Ya no hay planificación, hay nirvana. Entonces la mente no tiene que tener intención, ni plan, ni tendencia. En otros sutras van a encontrar que la mente tiende al nirvana. ¿Sí? Y lo que quiere decir en ese contexto es que cuando ya no hay ninguna intención, ¿qué significa? Ya no hay avidez detrás, no se quiere alcanzar nada, no se está tratando de estimular ese movimiento insatisfactorio hacia otra cosa. Cuando la mente está bien donde tiene que estar, están los 7 factores de la iluminación. En toda su energía. Entonces lo incondicionado está por aparecer, porque ya no hay tendencia. Lo que a mí me aleja del nirvana es que yo quiero, es que yo intento, es que no estoy conforme donde estoy. Por eso surge la distracción. ¿Por qué se llama distracción? Parque de atracciones, ¿sí? O parque de distracciones. ¿Por qué se llama parque de atracciones? Porque te atraen. ¿Entendés? ¿Por qué te atraen? Porque te emocionan, te excitan, te hacen subir la adrenalina, ¿sí? Te atraen. Las distracciones, su nombre, dos tracciones. Estoy en un lugar, tira para el otro. Por eso distracción. Algo me está traccionando en otra dirección. ¿Sí? ¿Pero por qué son distracciones? Porque me atraen. Me atraen por bueno o me atraen por malo. No importa por qué. Si me enojo, enseguida aparece la justificación. O sea, ¿qué te atrae? Te atrae justificar tu enojo, tu desconforme, pero te atrae el discurso. Las distracciones tienen eso. Son entretenidas. Ahora, cuando ya ustedes no tienen distracciones, me aburro. ¿Vieron? ¿Vieron cómo es la mente? Ahora que no tengo distracciones, me aburro. Ah, entonces no estás tan en contra de que la mente ande volando. Si ustedes observan esto, van a poder observar por qué el mundo anda como anda. Porque estamos todos atrapados en esas distracciones. Nos encantan las distracciones. Aunque implique insultar, dañar, lastimar, discutir, te da adrenalina, te da sentido de pertenencia, te da sentido de ser, te da sentido de lo que fuera. Y eso es atractivo. Ser de Boca, ser de River, ser peronista, ser radical, ser capitalista, ser socialista, ser algo. Ser marido, ser mujer, ser padre, ser madre, ser hijo, no importa qué camiseta nos pongamos. Es atractivo. Ser budista, ser cristiano, ser judío, ¿no? ¿Entienden a lo que voy? Entonces, cuando se acaba el parque de diversiones, que también parque de atracciones o de diversiones, diversión es lo mismo. Diversión, dos versiones. Son dos cosas que te vuelven, te separan. No es un parque de contento. Es un parque de contento. Es un parque de diversión. No es un parque de unificación. Exactamente. No te vas a unificar ahí, aunque podrías. Entonces ahora ustedes están entrando en eso.
están entrando en un momento del retiro, donde tienen que empezar a mirar muy tranquilamente todo lo que pasa. Porque Mara los va a venir a tentar. ¿Cómo? Mara los va a venir a tentar. Y les va a tocar los puntos. A todos. ¿Cuáles son los puntos? Sus tendencias habituales. La pereza, ay, no sé, a mí me da, observen. Pero las tendencias a veces son muy burdas. Sí, claro. De lo que estamos hablando ahora es que eso, el aburrimiento, es pereza, es aversión y es inquietud. Es muy loco, estoy aburrido, estoy con la mente está perezosa, estoy ligeramente aversivo a lo que está pasando y por lo tanto me surge una inquietud. Quiero salir de acá, quiero hacer algo que sea divertido. Mirá vos. El miedo es lo mismo. Puede ser muy suave, puede venirle con la frase: nadie más me va a querer, esto me va a llevar me va a encerrar en el olvido, voy a dejar de ser, y toda serie de cosas que son totalmente absurdas. Pero la mente les va a tirar eso. A mí me pasó, pero nada suave. Fue muy fuerte. No, lo que fue fuerte fue tu reacción. Y esa es otra cosa que tienen que empezar a observar. Se acabaron los obstáculos fuertes. Es su reacción la que es fuerte. No existen los obstáculos fuertes. Existe que ustedes se lo tomaron personal y fue fuerte. No hay más obstáculos fuertes. Tienen que ver qué fue fuerte. El obstáculo que yo lo exageré e hice un barullo de qué. Pero esa exageración surge de haber alimentado Esa exageración surge de que me lo tomé personal en ese momento, en esa ocasión. en ese momento. Exacto. 6 R's y nada más. No se habla del obstáculo, no se insiste con el obstáculo, no se pregunta por qué surgió el obstáculo, solo se nota. Y cuando ustedes se nota, se abandona, se relaja, se sonríe y se vuelve a practicar. Por eso en las entrevistas yo les pregunto qué obstáculo, no porque me interese que me cuenten de qué se trata, sino porque muestran qué le pasa a la mente, cuál es la tendencia de la mente, nada más. Cómo podemos ayudar a que la mente se siga balanceando. No porque sea importante el contenido del obstáculo. No hay obstáculos fuertes, hay reacciones a Vedana. Vedana es sensación. Lo que es fuerte es la reacción. ¿Por qué es fuerte? Porque perdí la atención. Nada más. Y lo tomé personal. Y eso ya me duele. Ya lo siento como sufrimiento. ¿Por qué? Y porque hay ignorancia ahí. ¿Qué es ignorancia? Yo soy eso. Por eso mi insistencia en que fuera de la meditación no dejen que sus mentes vagabundeen. ¿Sí? Hace un mes atrás me encontré con Ricardo Dokyu, mi antiguo maestro de meditación. ¿Cómo? Mi antiguo maestro de meditación, y hablamos de una cosa que en realidad no se dice tanto en el budismo antiguo, pero sí en el budismo zen. Se habla de que la persona tiene que volverse un adulto. Es decir, hacerse absolutamente responsable de todas sus acciones, ¿no? Y cuando ustedes vagabundean con la mente y se dan cuerda, es como si dejaran que un niño de 4 o 5 años
salir a la calle en Buenos Aires a caminar solo, por el barrio de Constitución, a las 11 de la noche. Eso es lo que están haciendo. Están saliendo a un lugar re peligroso, sin recursos, porque como no tienen atención, están sin recursos, y después las cosas pasan. Ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Dónde estaba tu mente? Y en cualquiera, y bueno, y sí. Por eso en el retiro es, vuelvo a meta, vuelvo a mi tarea como meditador, observar la mente. Entonces cuando ustedes se distraen o momentáneamente se disocian, que a veces en las charlas les pasa que quedan disociados, acaban de meter un galón de combustible a esa aversión que surgió. La mente se congeló, quedaron así, congelados. No sienten en ese momento, no están atentos, están absolutamente absortos. Agarrados y completamente identificados con esa anestesia. ¿Te das cuenta que estuviste en ese estado cuando salís? Claro, por eso se llama absorción, porque estás en trance, no te diste cuenta, ni siquiera te das cuenta del estado mental que tenés. Y muchos de ustedes por ahí están varios minutos así. Y cuando salís de ese estado, viene la inquietud. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Muy peligroso. Muy peligroso. Porque no sé dónde tengo la mente. La mente no está en ningún lugar, supuestamente, ¿no? Está absorta. Está abstraída. Ida completamente. No estoy observando cómo está el cuerpo, no estoy observando ni las sensaciones, ni el estado mental, ni los dhamas, ni lo que surge en la mente. No está en los 4 fundamentos de la atención. ¡Ja! ¿Qué es el pasado? No importa qué es. La mente en realidad está unificada, de una pésima forma, está fusionada, no unificada, fusionada Con un tipo de con un tipo de obstáculo. Está completamente obstaculizada, endurecida. Si ustedes se fijan, cuando están así, está dura la mente, está llena de avidez. Entonces, Es como por un instante como un grado de locura, ¿no? claro, es eso. Entonces cuando después viene y dice, el problema es que en la vida cotidiana me olvido, ¿saben lo que les pasó? Eso. Se disociaron y no se dieron cuenta. Dejaron de observar qué movimiento hace la mente y se disociaron. ¿Por qué se llama disociación? ¿Por qué la psicología la llama disociación? Porque yo estoy sentado acá, pero mi mente está en cualquier lado. Y es muy peligroso eso. Pero cuando ustedes ven que la mente entra en ese estado, que es muy parecido al de dormirse, porque es como que se endurece, van a ver que si yo les hago esto, a ustedes se les pone duro acá. ¿Vieron? Yo hago así. Y si ustedes me miran, se les pone duro acá. ¿Vieron? Bueno, eso es lo que pasa. Se queda dura la mente. Queda como cuando se están por dormir. Queda ahí congelada. Es una de las causas del trauma, la disociación. Como método de defensa, ¿sí? Pero acá tenemos que tratar como método de defensa. Pero acá nosotros tenemos que estar... La gente medicada también. Claro, y sí. La mente no puede funcionar con toda su libertad porque en algún momento los químicos hacen su efecto. No digo que no sea positivo, puede ayudar eso en una situación, en un momento de la persona. ¿Se entiende entonces por qué estamos insistiendo con esto fuera de la meditación también? Porque la meditación está yendo muy bien y no quiero que lo que escriben con la mano lo borren con el codo.
Entonces termino de meditar y me pongo a... No, sigo con la misma actitud observadora. Es cansador, como dijeron ayer, pero mucho más cansador es lo otro. Que sea habitual no significa que sea bueno. Bien, preguntas. En el último sutta que decías que decía que cuando se va la tendencia habitual subyacente... Tendencia subyacente, no habitual subyacente. Tendencia subyacente, ahí sucede el nirvana. Es una simplificación muy extrema la tuya. No es tan así. Pero sí tenés razón, las tendencias subyacentes también se cortan y uno tiene la experiencia. Luego pueden volver a reiniciarse. Ahí se verá el grado de despertar que lograste. Porque vos decías antes que tanto la atención y todo, también la intención que vos tenés, depende del karma. ¿La qué? La atención, por ejemplo. La intención. La intención. La intención es eso. ¿Qué quieres decir? A ver. Que si está sujeta también a eso la tendencia subyacente. Si está ¿A eso a qué te referís? al karma. Ajá. O sea, desaparece por un instante, vos podés tener la experiencia. ¿Qué pero experiencia? Del nirvana. Sí, Pero después puede surgir nuevamente. sí. Por eso digo, eso va a determinar el grado de despertar que vos tengas. Las tendencias subyacentes se debilitan, desaparecen en el momento que uno hace contacto con el nirvana. Después de eso, depende del grado y la madurez que tenga el practicante. Por eso el Buda lo divide en 4 caminos, en 4 estadios. Esas tendencias habituales, esas tendencias subyacentes van a volver a surgir o no. En un Arahant no hay tendencia subyacente. Pero en los otros 3 caminos sí hay. Si, digamos, si se corta. Se corta definitivamente cuando sos un Arahant. En los demás caminos esas tendencias se debilitan. Pero si uno tiene una tendencia subyacente muy fuerte, si por ejemplo el primer grado es Sotapanna, ¿no? Si es muy fuerte es como bueno, porque vos habías dicho que viene Sotapanna, después viene el Sakadagami. sí, pero antes del Sakadagami hay un intercambio. No. El fruto. Sí, el fruto. Fruto, o sea, Es camino y fruto, sí. digo, pero hay como distintos grados de Hay distintos grados de entendimiento, para ponerlo más hay claro. distintos grados de Sotapanna. Claro, sí, Claro, también. Claro, es como que depende de la Depende, mente de uno. claro. O sea, Y depende, podés tener sotapanas que entienden mucho del Dhamma y otros sotapanas que lo entienden hasta un punto. claro. ¿Sí? Que por ahí es mucho más por una cuestión de fe y confianza que está en los suttas. Y eso también tiene que ver si medita o no medita, su habilidad con los yanas. Hay un montón de factores que tienen que ver. Lo que diferencia es que esas 3 cadenas, ¿Cómo? esas 3 cadenas cayeron. No te escucho, perdón. Que lo diferencia el Sotapanna, más allá de las características particulares que pueda tener cada Sotapanna, es que esas 3 cadenas se Sí. cortaron, ¿sí, no? Y Sotapanna corta 3 grilletes. La duda, Si no, eso no pasó. ¿sí? La duda con respecto a que el Dhamma es el camino al Nirvana
y también eso erosiona considerablemente la duda en general, porque ya te queda claro qué es lo sano y qué es lo no sano. La creencia de que ritos, rituales, supersticiones o conductas repetidas te va a llevar al nirvana, porque eso entra directamente en violación con el origen dependiente. Y cesa también la idea de identidad. Es una cuestión de idea de identidad que desaparece. En un grado. En un grado, no completo, pero en un grado. Te das cuenta que eso que vos llamaste identidad no existe. Y ese grado en el cual el Sotapanna lo ve es muy fuerte, muy importante, porque ya no está más eso. Te vas a dar cuenta cuando surge en la mente el yo, la idea de yo, porque sufrís y dices, mirá, acá me identifiqué. Va a surgir eso, pero lo suelta muy rápido. Ahora, ¿y por qué es esto que viene del miedo a desaparecer o a morir? Es como que vos, siempre que lo decís, yo digo, ¿por qué? Es muy fácil. Es muy sencillo. Te lo voy a poner de una manera muy práctica. Cuando vos llegás a la casa de tu adlátere y está todo sucio, ¿qué te agarra? La versión. Miedo primero. Y después te enojas. ¿Miedo? No te das cuenta. Me doy cuenta de mi reacción, de mi enojo. Te das cuenta del enojo. ¿Miedo de qué? De que las cosas no sean como vos pensás que tienen que ser. Claro, cuando las cosas no son como uno se Me cuesta ver el miedo. ¿Por qué te enojas? Por la versión. No, la aversión y el enojo es lo mismo. ¿Por qué te enojas? Porque no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? ¿Es tu casa? ¿Es tu casa? No. Ok. ¿Por qué te enojas? Si vos indagás un poco te vas a dar cuenta que te da miedo. Sí. Te da miedo que la persona sea una descuidada, un abandonado, un sucio, bla, 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 bla. Te vas a dar cuenta que el miedo está intrincado en todas esas justificaciones. Y por eso surge la agresión. Déjame darte otro ejemplo. Vas con Dante al parque. ¿Sí? Dante es un chico muy bueno. Y ves que se está colgando de un lugar y está con la cabeza en otro lado y se cuelga, che, cuidado abajo que hay piedras, tené cuidado. Y en un momento se resbala, se cae sobre la piedra. Lo primero que te agarra, ¿qué es? Miedo. Te acercás, estás bien, que esto que lo otro, ¿verdad? Sí, no se hizo nada. ¿Qué viene después? La furia, ¿entendés? Siempre, en general, antes de un acto de agresión hay miedo. La agresión es la respuesta biológica a sentirse débil. La agresión es la respuesta biológica A sentirse débil. ¿Entendés? Es una respuesta biológica a sentirse débil. Por eso, el tercer camino supramundano, el anagami, corta con el deseo sensorial y la aversión. Imagínate qué mente es esa. No es tan sencillo, ¿viste? Porque está cortando esos dos grilletes, son biológicos, no solo mentales. Está puesto esto en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema de preservación.
decías me parecía muy ajeno, digamos, ¿no? ¿El qué? Esto de miedo a desaparecer o miedo... Claro, pero es eso, ¿entendés? Claro. Miedo miedo a que vos no seas tomada en cuenta. Está la casa suya, yo digo, no me estás tomando en cuenta. Claro, pero hay algo que tiene que ver con el miedo a morir. A mí hoy, por ejemplo, me pasó que necesité dar una bocanada, era como que sentía que me ahogaba, por ejemplo. Y como que fue muy físico. Por supuesto, porque cometiste un error. Yo te dije, no te tomes las cosas literalmente. No te levantes de la silla, pero forzaste la máquina más allá de eso. Te sentaste más de lo que podías. Y la mente, en algún momento vino un obstáculo muy fuerte. ¿Cómo lo aprendes? Haciéndolo. Empezando a observar en tu trabajo cómo vas yendo. ¿Cómo regular? Exactamente, a ver cuándo es el momento donde ya está. Y eso lo tenés que aprender. Yo traté de ser obediente. Exacto. Trataste de ser vos. Trataste de ser vos. Trataste de tomarte las cosas. Yo te dije, ojo con la literalidad. Mira que yo te estoy dando una indicación, no te levantes de la silla. Porque sí, no te estoy diciendo no te levantes nunca más. Por eso hiciste la pregunta absurda que hiciste en el almuerzo. Porque está basada en el miedo. Si empieza la charla del Dhamma y vos estás sentada meditando, podés seguir meditando. ¿Cuál es el problema? No quiero hacerlo mal. De vuelta, por default vos pensás que haces las cosas mal. Esas son las tendencias que vos tenés que observar. ¿Por qué está mal? Solo está mal lo que te hace mal a vos, lo que en tu mente te trae contracción y avidez. Lo demás lo tenés que investigar. Pero si yo parto de la base de que tengo que cumplir con algo, si vos tenés que cumplir, ¿qué estás generando? Expectativa. Tu pregunta del mediodía era, ya estaba puesta la fichita, ¿viste? Yo estaba investigando, no sentí. Hoy sí. Está muy bien. Lo que quiero decirte con eso es que a vos lo que te sirve, digamos, de todo esto, para que vos te des cuenta, es que vos tenés que hacer esa investigación minuciosamente y darte cuenta. Porque por ahí investigar es una cosa e investigar es otra. ¿Dijo? Investigar es una cosa, pero investigar es otra. A ver si meto más el dedo a donde llego. Llego a China. Acordate, profundizar no es empujar con el dedo, es abrir la mano. El camino medio. Eso. Exactamente, claro. Es El camino difícil, medio. pues, sutil Sí. el camino medio. Sí, Es sutil. Siempre que te pasas un poquito para cualquier lado, Sí. pisás el palito. Pisás el palito. Sí, la ¿Viste lo que avidez está ahí. decía el Buda ayer? Afanada. ¿Viste lo que decía el Buda ayer? Enseñar este camino que es sutil, difícil de ver, Sí. solo para aquellos que tienen poco polvo en los ojos. Sí. Tiene razón. Es que el camino medio es El extremo es fácil. difícil. Es re difícil. El extremo es una pavada. Y la vida busca esos extremos. Y la avidez, porque Porque ya es natural. es uno natural, siente claro. Esos, toda como nuestra me gusta, biología me tiende a gusta. eso. ¿Entendés? El camino Pero medio luego es eso. como los adornos. El camino no es ni pereza, no es ni ansiedad, es estar en el medio, ecuánime. Y ese es el camino medio, ¿sí? Es re difícil. ¿El nirvana está dentro del karma? No. ¿Qué dijiste? Si el nirvana o la posibilidad de llegar está dentro de las condiciones que No. que una persona tiene, no. Nirvana es la ausencia del karma. El Claro, nirvana. pero No tiene condición. Claro, pero la tendencia que por algo buscamos. Vos tenés una tendencia a buscar el nirvana. Eso sí está ahí abajo. Cultivar, claro, eso sí, eso sí. tiene que ver con el Ahí karma. está, esa es la cosa. Vos estás generando intenciones Para cuando llegar. meditas para encontrar lo no nacido. Bien. Sí,
Pero lo no nacido es no nacido. Es no nacido, sí, sí. O sea, en un punto hay que soltar eso. Exactamente, Eso tiene que ser. exactamente. Por eso la charla de hoy, que empezó, ¿te aburrís? Mm. Si se están aburriendo es que estamos yendo bien. Se están aburriendo tan rápido que estamos yendo bien. Porque este aburrimiento suele pasar en el día 7, 8, no en el día 3. Significa que las meditaciones están siendo muy profundas, muy rápidamente. Entonces viene una charla que tiene que ver con eso. ¿Están aburridos? Me alegro. Dejen ir el aburrimiento. Dejen ir el bombero loco. Está siempre tratando de apagar incendios y estar apurado y ocupado. No hay que hacer nada. Literal, ¿eh? No hay que hacer nada. Cuesta un montón. Sí. Pero de verdad, es nada. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Sentate y no hagas absolutamente nada. ¿Y qué hago si te sentás 4 horas a no hacer nada? Y vas a ver la cantidad de cosas que aprendes. ¿Alguna otra pregunta? Vos nos dijiste hace un tiempo que la mente tiende naturalmente a la... es naturalmente lumínica. Si No, la- la mente tiene un estrato luminoso. Claro. Sí. Que es que yo interpreté que cuando no hay obstáculos, que lo naturalmente es lumínica. Sí. Y que también me lleva a esto que se está diciendo hoy que Sin embargo, eso no es nirvana. no, pero yo quiero ver si está bien. Sentí con eso de las tendencias. Primero está la tendencia emocional habitual, después está la subyacente. Cuando esas ya no están, tiene esa tendencia natural al nirvana. Tienen que madurar unas cuantas condiciones. Ok. ¿Sí? Alright. La que tiene que madurar considerablemente es la ecuanimidad. Y tenemos varios días para que madure en el retiro eso. Están yendo muy bien. Pero tiene que verdaderamente madurar. La mente tiene que volverse de verdad a prueba de agua. Que las gotitas resbalen. Entonces cuando eso empiece a estar instalado dentro y fuera, van a empezar a ver las gotitas como gotitas. No se van a enojar con las gotitas. Van a empezar a darse cuenta lo atractivo de la gotita y lo cansador de la gotita. Y van a notar esa avidez por esa gotita y ese apego. Y esa gotita es insatisfacción nada más. Todo eso no es necesario. Una vez que vos te das cuenta de eso y que no tenés que correr detrás de la gotita, que simplemente la ves, estás viendo el surgimiento de la gota, ¿entendés? Y estás viendo que cada vez que se mueve la mente, surge dukkha. Satisfacción. Avidez hace surgir a dukkha. Ignorancia y avidez surge dukkha. Avidez porque es la fuerza motora, ignorancia porque hay alguien que tiene que ser satisfecho. Entonces cuando vos ves eso muchas veces, en algún momento te preguntás, ¿qué tiene de atractivo esto?
entonces te deja de interesar. Cuando te deja de interesar, empieza a dejar de surgir. Y ahí encontrás algo. Decís, mira, esto no me interesa, entonces si a mí no me interesa, no surge. Solo cuando tiendo a eso, solo cuando pongo mi intención, cualquiera sea, es que surge esa insatisfacción. Pero si yo no hago nada, si ya no estoy interesado en eso, entonces no surge. Y cuando no surge, tenés largos periodos de una profunda tranquilidad. Entonces vivís de primera mano lo que es una mente contenta en sí mismo. No necesito ningún show de ninguna índole, estoy bien. Cuando te das cuenta de eso, la mente se libera. ¿Se libera de qué? De ese encantamiento. Dejas de estar hechizado. Y ocurre el nirvana. Cuando estás en ese nivel de tranquilidad que estamos hablando, ocurre el nirvana porque no necesitas ni el nirvana, ¿entendés? Porque te das cuenta que el deseo del nirvana es también una gotita que cae. Que te aleja. Si bien está bien que desees eso, está bien desear la extinción del sufrimiento, pero te sigue alejando. En un punto el sufrimiento ya no te molesta, ¿sería así? Ya no, es como... No es que el sufrimiento no te molesta, lo ves como lo que es. Eso. No es tuyo. Es una consecuencia de una condición que es la avidez. Claro, y sabes cómo llegó, en algún momento se va. Entonces te deja de interesar ese proceso de devenir, de existencia. Porque te deja de interesar eso que viene a la existencia, como lo que sea. Porque sea lo que sea que surja, lo vas a tener que atender. Claro. Lo vas a tener que atender. Entonces te cansás de atender. Te desinteresa, ya no lo odias, no te da asco, nada, simplemente decís, ya entendí, bueno. Por eso la ecuanimidad te va llevando a eso, porque si la ecuanimidad no es lo que te guía, no lo podés ver como lo que es. Va a haber siempre, quiero más. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu.